Pues más que una prédica es una enseñanza, porque ustedes saben que Dios me hizo a mí maestra, y como maestra me gusta ilustrar porque me he dado cuenta que a través de las cosas visuales ustedes retienen más la enseñanza, ¿verdad? Habemos personas que somos visuales, personas que somos kinestésicos, que nos gusta hacer las cosas, personas auditivas, y pues bien, aquí somos un grupo de gente, así es que gloria a Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Jeremías 18 del 1 al 6, si fue tan amable. Bien, y dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y él trabajaba sobre la rueda, y la vasija que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bien, leemos la palabra fácilmente, pero cuando nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra, cuando nos podemos a investigar, encontramos una riqueza, encontramos un tesoro grandioso en la palabra de Dios. Y ese día el profeta Jeremías se levantó. No dice levántate, no nos dice si estaba acostado o si estaba sentado. Le dijo levántate, amén. Y ese día él iba a tener una revelación sobrenatural. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada día esperando que algo suceda? ¿Cuántos de nosotros hay días en nuestra vida que nos levantamos creyendo que será un día común y corriente y resulta que algo pasa en nuestra vida que se trastorna de tal manera que entramos en un proceso de aflicción? Habrá ocasiones en que hay un dictamen médico que te trastorna la vida. Habrá ocasiones en que quizás te descubres que tu marido te engaña. Habrá ocasiones en que quizás descubres que tu hijo es homosexual o que usa drogas. Habrá días en los cuales son transformadas nuestra vida porque entramos en un proceso, amén. Y esa mañana Jeremías se levantó, pero antes que nada podemos observar esto: supo escuchar la voz de Dios, porque si no hubiese escuchado la voz de Dios, él no hubiera obedecido. Es que estuve llorando y ahí traigo como que, ya saben. Levántate es un imperativo, es una palabra imperativa. Y cuando es una palabra imperativa indica orden. Levántate. Hoy Dios te dice, levántate si estás triste. Hoy Dios te dice, levántate y haz algo por ti. Levántate si estás deprimido y ve a casa del alfarero. La casa del alfarero, hermano. Gracias, hijo, gracias. Otro por si las traes, ¿verdad? Para que ya no pida. La casa del alfarero representa a la iglesia. Y a la iglesia venimos las personas que nos encontramos quebrados, las personas que estamos triturados. A la iglesia venimos las personas con necesidad, venimos las personas que estamos enfermas, venimos diferentes personas que estamos empezando en Cristo, personas que estamos viejas en Cristo, venimos todo tipo de personas. Y yo me di a la tarea de ir a un lugar donde hacen la alfarería. Y sabes una cosa, me di cuenta que en la alfarería, en la casa del alfarero hay mucho polvo, hay piezas rotas, hay piezas a medio empezar, piezas pintadas, piezas quebradas, piezas trituradas, piezas esperando el horno. Hay todo tipo de vasijas. Y aquí vemos a un lado diferente tipo de vasijas. Y tú te podrás preguntar, ¿cómo es posible? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos barro en manos del alfarero. Amén. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Nosotros qué? Barro. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros.
Imagínate que en esta mesa estamos representados todos nosotros. Cada una de las vasijas somos diferentes, ¿cierto o no es cierto? Algunos altos, chaparros, gordos, flacos, feos, guapos, de todo tipo, de todo tipo. Y cada una de lo que está aquí tiene un propósito y se creó con un propósito especial. Dios te creó a ti y a mí con un propósito especial. Amén. Estoy temblando, no sé por qué. Hoy en la mañana estaba estudiando y el Señor ministraba mi vida y lloraba y lloraba y lloraba. Y dije, ya, cuando la palabra la haces rema, cuando la palabra la vives tú, cuando la palabra la sientes tú, es cuando tú estás capacitado para poderlo transmitir, amén. Y yo miraba las vasijas y yo decía, esta vasija que tiene esa boca ancha, no, quizás dice, pero ¿por qué no me hizo como esta, alta? Y siempre estamos anhelando lo que no tenemos. Las que tenemos el pelo chino lo queremos lacio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre renegué porque fui grandota, porque sí. Pero Dios me hizo con un propósito, amén. Y hay un versículo que ahorita que estaba ahí, abrí el teléfono, y en Romanos 9, 20, 21, que no se los di allá a la mesa, dice, ¿acaso la olla de barro le dirá al que lo hizo, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso tú le puedes decir a tu hacedor, ¿por qué me hiciste así? Porque yo no puedo predicar la palabra, porque yo no puedo hacer esto, porque, ¿sabes una cosa? Tú tienes tus propios dones y talentos y habilidades. Deja de estar buscando a otra persona, concéntrate en ti. Y yo decía, háganme cuenta, o sea, yo tengo mucha imaginación. Y yo decía, bueno, estos tienen la boca ancha, esta es una vasija en crudo. Esta es una vasija cruda. Algo que me decían ahí en la alfarería, que el color del barro tiene un color cuando está crudo, pero adquiere otro color cuando lo meten en el horno. Y yo decía, eso somos nosotros. Una vez que entramos en un proceso de dolor, de circunstancias difíciles, ya no podemos ser los mismos. Adquirimos una tonalidad diferente. Y cuando yo miraba las vasijas, decía, a esta la hizo la boca chiquita para que no hable de mi totera, ¿verdad? A otra nos hizo la boca muy grande. Miren, cada que yo vengo a compartir, yo digo, ay, Señor, yo quiero predicar así tranquilita, así suavecito. Pero hermano, no puedo. Entonces yo digo, entonces yo soy esta vasija, con la bocota bien grande, ¿verdad? No puedo, porque así me hizo Dios. Me hizo con este carácter, con esta forma de ser, y así el Señor me quiere usar, amén. Bueno, investigando encontré que había dos tipos de barro. Hay dos tipos de barro. Hermano, es que usted escucha la palabra barro y hay que meterte para investigar. Y hay dos tipos de barro. El barro por sí solo no se puede usar. Este es un tipo de barro, mire. Así se extrae. Es polvo en realidad, pero cuando se junta con agua se convierte así. Entonces, el barro por sí solo no tiene ninguna función, porque es polvo una vez que lo trituran. Pero cuando se moja, hay un barro que se dilata. ¿Sí saben lo que es dilatarse? Se expande. El barro que se dilata, el Señor me decía, ese es el cristiano que empieza a ensorbecerse. No, es que yo voy a predicar, no, es que yo canto bien bonito, es que solamente cuando yo toco la unción baja. No, ese es el tipo de barro. Porque en las iglesias encontramos gente con mucha soberbia. ¿Cierto o no es cierto? Ese es el tipo de barro que se expande. Y es cierto, hermano, hay barro que se expande, así como hay barro que tiene diferente color. No me quise meter mucho porque esto está bien largo. Y el otro tipo de barro es el barro que cuando lo mojan se contrae. ¿Saben? Se contrae, se hace pequeño. Y el Señor me decía, ¿sabes? Ese barro es aquel que cuando tú empiezas a leer la palabra te das cuenta que no sabes nada. Empiezas a conocer de Dios y te das cuenta que por ti solo no has logrado nada. Y por ahí en Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Ese es el tipo de barro que reconoce que sin Dios no es nada. Y encontramos en las iglesias este tipo de barro, de los dos tipos, amén. El Salmo 103:4 dice,
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El barro es simplemente polvo, que para poderse trabajar se necesita una cierta cantidad de agua. Ya sé. A ver si no lo rompo. Una vez que el barro es mojado, para poderse trabajar, así ni me lo voy a poner bien, para poderse trabajar se convierte en una, ándele, ya me ensucié, me van a tener que traer agua. Miren, esto es el mismo barro, pero ya mojado, ya listo para moldearse, para trabajar, ¿sí? Pero el barro por sí solo no tiene ningún tipo de valor, ningún tipo de valor. El barro va a adquirir valor cuando se encuentra en manos del alfarero. Nosotros por nosotros mismos no tenemos valor. Vamos a tener valor cuando nos encontramos siendo moldeados por el alfarero. Amén. Híjole, me van a tener que dar una toallita para por favor, ¿hay alguien? ¿Sí? Segunda de Corintios 4:7, no estaba esto en el programa. Pero todos tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A Él le ha placido, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro está en estos vasos de barro? Gracias, hermana, preciosa. ¿Cuál tesoro? Nosotros tenemos, no hombre, está bien, mira, es barro. Es barro. Ustedes no saben toda la odisea que yo hice para conseguir el barro. No tienen idea. Tengo días preparándome, pero bueno, termina. Con este, gracias. Ok, ¿dónde esté? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la que excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Les decía, el barro tiene valor por el alfarero. Yo no pudiera estar aquí si no estuviera, dice, el tesoro dentro de mí. ¿Cuál es el tesoro que tengo yo y que tienes tú? ¿Cuál es el tesoro? Es el poder del Espíritu Santo. Nada más y nada menos que tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Ese es un tesoro, y habrá ocasiones en que por tus fuerzas no puedes hacer las cosas, pero por el poder que está dentro de ti es que lo podemos hacer. Amén. Porque a Él le gusta glorificarse en nuestra debilidad. Ahora, vamos a ver el proceso del barro. En el versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Esta es una rueda que yo me traje de mi casita. Esta es una rueda que da vuelta. Para poder formar la vasija tiene que dar vuelta la rueda, dice. Y descendí a casa del alfarero. Descendí. Yo como maestra que soy me fijo en cada detalle de la palabra. Y yo pensaba, yo me imaginaba, Jeremías debió haber estado acostado o sentado, porque Dios le dijo, levántate. Y de donde él vivía tuvo que descender, o sea, tuvo que bajar. Amén. Para llegar a casa del alfarero. Y a mí me indica, me revela que para poder venir a la casa de Dios, a la presencia de Dios, yo tengo que humillarme, yo tengo que descender, tengo que dominarme, tengo que sujetarme, tengo que reconocerme que yo necesito humillarme delante de la presencia de Dios. Amén. Y cuando llega Jeremías a la casa del alfarero, no nos dice si se escondió, no nos dice si se volvió invisible. Simple y sencillamente nos dice la palabra que él miró lo que el alfarero estaba haciendo. Miren, estoy temblando. Ok, ¿cuáles son los elementos que había en la casa del alfarero? En primer lugar, la casa del alfarero representa la iglesia, es el tipo de la iglesia. El barro nos representa a nosotros, al pueblo de Dios. ¿Estamos? La rueda en la cual se deposita el barro, la rueda representa la vida. ¿Han escuchado decir esa frase que dice, ay, la vida da muchas vueltas? A veces tú arriba y a veces abajo. Y yo decía, ay, mira, el mundo sí sabe. ¿Sí? O sea, la rueda representa la vida. El horno, porque en toda casa del alfarero hay un horno. El horno representan las aflicciones. Ahí es donde entramos todos, ¿sí? Y el agua representa la palabra de Dios.
Si tú estás anotando, que yo les recomiendo, porque dicen que más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria, te recomiendo que escribas. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cuando Él nos forma, cuando Él nos hace, Él ya sabe para qué nos va a usar. Él ya sabe en qué familia nos va a colocar. Él ya sabe. Amén. Y vamos a ver el proceso del barro. La primer parte, miren, la primer parte es la extracción. La extracción. Aquí vemos una imagen, aquí en la pantalla, donde se ve que para poder extraer el barro, tienes que, en la antigüedad, los alfareros ubicaban sus casas en las laderas donde ellos podían fácilmente ir y extraer el barro. Y para extraer el barro necesitan picar, golpear para extraer el barro. No en la superficie, hay que hacer cavidades para poder sacar el barro. Y el barro viene así, sin forma, duro. Ese es el primer proceso del barro. Ahora, espiritualmente, ¿qué significa esto? Significa que Dios te eligió a ti. Dios te eligió a ti, no tú lo elegiste a Él. Él va al mundo y te extrae del mundo, te saca del mundo y te trae hasta su presencia y te da salvación. Qué padre, ¿verdad? O nomás yo me emociono. Lo primero que Dios hace para poder empezar a trabajar con nosotros es extraernos del mundo, sacarnos de ahí para empezar a trabajar. Él puso su mirada en ti y en mí, no la pusiste tú en Él. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y fíjense lo que dice: el Señor tu Dios te ha, ¿qué? Escogido para que seas pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, que el Señor fue y te escogió. Imagínate el alfarero que va y ve el montón de barro y dice: este pedazo de barro, pero ya tiene en su imaginación, en su mente, lo que va a crear contigo. En una ocasión una señora costurera me dijo, era costurera, me dice: yo cuando voy a las retacerías, las telas me hablan, porque ya me dicen lo que puedo hacer. Y digo: pues conmigo están mudas, porque yo voy, nada me dicen las telas a mí. Entonces el alfarero igual, el alfarero cuando extrae el barro, él ya sabe lo que va a formar en ti, amén. Bien, el siguiente paso dice triturar, es el siguiente paso. El barro es golpeado con una piedra, ahí vemos. El barro es golpeado, no lo voy a hacer aquí, yo me traje la piedra, pero les voy a hacer un cochinero a los hermanos. Pero si yo agarrara esto y empezara a golpear el barro, lógicamente iban a salir terroncitos, ¿cierto? Y lo trituro hasta obtener un polvo. Ese es el segundo proceso, amén. Ok, en Levíticos 26:19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Miren, cuando nosotros estábamos en el mundo, porque primero estábamos allá, Dios va y nos saca, nos extrae. Pero antes de conocer de Cristo, nosotros creíamos que nosotros éramos Juan Camaney, ¿cierto o no es cierto? No, yo construí una casa, no, yo hice el dinero, yo estudié, o sea, y todo yo. Ahora que estamos en Cristo nos damos cuenta que lo que tenemos es por la gracia de Dios. Amén. Entonces Dios tiene que triturarnos, tiene que trabajar con nosotros. Creíamos que éramos sabios en nuestra propia opinión cuando estábamos sin Cristo. Amén. Entonces Dios tiene que quebrantar esa independencia de nosotros para hacernos dependiente de Él. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál es el primer proceso? Extraer. ¿Y el segundo proceso? Triturar. Vamos por el tercer proceso, que es cernir. Una vez que quiebra la piedrita esa, una vez que quiebra el barro, agarra un cernidor. Esa antes se me hace. Sí, después de triturar es cernir. Agarra un cernidor. ¿Saben lo que es un cernidor? Sí. Es bueno, en este caso tendría que ser como una tabla, ahí lo vemos como redondito, y lo que hace el alfarero es agarra y empieza a cernir, así a cernir. Y como cuando estamos cerniendo la harina para hacer un pastel, ¿verdad que quedan grumitos?
Esos grumitos no nos sirven para el pastel y los tiramos. O los machacamos, ¿verdad? Para que, es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos cierne. Ok, ¿para qué nos cierne? Para sacar lo que no sirve, la basura, las piedras, las malas palabras, la soberbia, el orgullo. Dios quiere que nosotros seamos vasijas útiles para Él, pero con ese vocabulario que teníamos, imagínense que yo aquí solté culebras. Imagínense. En 2 de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De los celos, la envidia, la contienda, la mal palabra, la hechicería, todo eso, ¿no? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. O sea, que para poder ser un instrumento de honra, yo tengo que limpiarme de todas esas cosas, y por eso el Señor me está sirviendo. Amén. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, es necesario que pasemos por el cernidor. Y conforme yo voy explicando, quiero que tú te vayas identificando con la vasija que tú eres y en qué proceso estás. Porque de eso depende lo que Dios vaya a hacer contigo el día de hoy. Amén. En Isaías 1, es que yo les saqué muchas citas para que vean que no es nomás porque yo quise. Ustedes no saben cuántas horas estuve trabajando, muchas. Isaías 1:25 dice: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda impureza. Y quitaré toda impureza. Porque estábamos cochinos, estábamos sucios, revolcados en el pecado, hermano. Y usted puede decir: es que yo no cometí adulterio, yo no maté a alguien. Todos pecamos. Amén, todos. Entonces Dios necesita limpiarnos para podernos usar. Amén. Y el siguiente proceso es sumergirlo en agua. Ya dijimos que el agua, en este caso hasta un balde ahí, el agua simboliza la palabra de Dios. Para poder trabajar con el barro, es que imagínate, es polvo, ya triturado, ya molido. Para poderle dar forma es necesario que se sumerja en agua, que se moje, y queda así como el que le mostré. Y si el agua simboliza la palabra de Dios, hermano, tú no vas a crecer, tú no vas a madurar en Cristo si no lees la palabra de Dios. ¿Me explico? Tú puedes venir el domingo y sales de aquí de la iglesia y te dicen: ¿de qué se trató? No me acuerdo. No te acuerdas. Pero cuando tú lees la palabra, te empapas de la palabra y empiezas a apropiarte de ella, empiezas a cambiar tu forma de ser. Cuando la palabra te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y haya una situación difícil en tu vida, pues empiezas a utilizarla. Amén. Entonces, la única forma de que Dios pueda trabajar en mí, que Dios se pueda glorificar en mí y que yo sea un instrumento útil para Dios, es que me sumerja yo en la palabra de Dios. Amén. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. Todo está respaldado por la palabra. Cuando escuchamos que somos barro en manos del alfarero, no dimensionamos exactamente todo lo que conlleva ser esas vasijas para Dios, pero conlleva todo un proceso. Amén. De hecho, cuando ya aceptamos a Cristo, nos congregamos, todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar por el bautismo, ¿cierto? Que es el agua, que también representa el agua. Y el bautismo, ¿qué significa? Muerte y resurrección. Dice Ezequiel 36:25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo no tengo ídolos, yo no tengo la virgencita ahí en la casa. No, yo no tengo. Pero si ves Netflix. Ya va a empezar la hermana a tirar. ¿Sí? Yo no tengo ídolos, pero no vienes a la iglesia porque está jugando a la América. Yo no tengo, hermano, hay ocasiones en que hacemos de nuestro trabajo un ídolo. ¿Sí?
Hay ocasiones en que tenemos actividades que nos apartan de Dios y ponemos a Dios en segundo lugar. Claro que sí, no me diga que no. Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan 3:15: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. En esta mañana Dios te dijo, o Dios te trajo a este lugar, y no es la hermana Ruth la que te está hablando, es Dios a través de esta vasija que te está hablando. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cuando tú llegas a Cristo, ¿el qué? ¿Te qué? Te extrae. Y luego te tritura. Y luego te cierne. Y luego qué? Te sumerges en agua, ¿verdad? Ok, el siguiente paso es pisar. Mira, híjole, ¿sabes lo que hace el alfarero? Ni siquiera tenemos, bueno, ahora ya con las cosas modernas es distinto, pero ¿cuándo le regateamos a los pobres alfareros para comprarle una vasija? Cuando no sabemos el trabajal que hay allá. Y el siguiente es pisarlo. Y te imaginas al alfarero pisi. ¿Sabes por qué lo pisa? Porque está bien duro. Y con las manos no tendría fuerza. Entonces, está, dale. ¿Y sabes qué me revelaba el Señor? Wow, me encantó. Antes de estar en las manos de Dios, necesitas llegar a los pies de Cristo. Wow, de verdad que eso digo, ¡ay! O sea, tiene un significado, una razón de ser. Y el alfarero pisa, y nos pisa, porque quiere usarnos. Y el siguiente punto es amasar. Lo amasa. Ahora, él agarra, una vez que lo pisó, que lo puso más o menos blandito, agarra la masa, agarra el barro y empieza a amasar. ¿Han hecho tortillas de harina? Bueno, empiezan a amasar y dale. Ay, no, es bien cansado cuando hacen los tamales a mano, ¿verdad? Mi mamá me ponía a rendir la manteca y hoy bien difícil. Pero ¿saben una cosa? Empieza el alfarero a amasar. ¿Cuál es el objetivo de amasar? El objetivo de amasar es que el barro en su interior tiene unas pequeñas burbujas de aire. Y si no quiebra esas burbujas de aire, a la hora que lo mete al horno, va a tronar y se va a reventar y se va a quebrar. Y empieza el alfarero a amasar. ¿Sí? Para que pueda soportar el fuego necesitan no tener ninguna burbuja. Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo. Cuando llegamos a Cristo traemos el corazón endurecido y es necesario que Dios trabaje en nosotros. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón fuerte. ¿A cuántos los está amasando el Señor? Uy, qué poquitos amenes. A mí me está amasando. Déjame decirte, hermano, que Dios está más interesado en formarte que en usarte. Hay personas que llegan a la iglesia e inmediatamente ya quieren dar clases, ya quieren predicar, y como no se les permite, se van. Sí, se van porque no se les dio la oportunidad. Esa gente quiere ser usada sin antes tener formación. El mismo Jesucristo tuvo 30 años de formación y 3 años de servicio. Moisés fue formado 40 años en el palacio, aprendiendo a gobernar, y 40 años en el desierto, antes de ser usado. Entonces, Dios está mucho más interesado en formarte que en usarte. Y para formarte tenemos que estar cooperando, reconociendo aquello que me estorba, aquello que no sirve. Es importante que cuando oremos decirle al Señor: Señor, trae a memoria aquello que no sirve, revélame aquello que me está estorbando para que yo pueda reflejar tu gloria. Revélate, y de veras que te lo revela, hermano. Prepárate. Es más, Pedro creyó estar listo y negó a Jesús. No estaba listo. De hecho, nunca alcanzamos la perfección. Amén. Primera de Pedro 1:6 dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos
por diversas pruebas. Amén. Entonces, repasando, a ver, mis niños, acuérdense que soy maestra. El primero, a ver, extraer, triturar, cernir, sumergir en agua, pisar. ¿Y el que sigue? ¿Amasar? Ok. ¿Mande? Amén. Ok. Santo Padre, el alfarero empieza a moldear. Una vez que lo amasó, una vez que le quitó todas las burbujas, lo deposita, nomás que no lo voy a agarrar pero lo deposita en el centro, imagínense que ya está amasadito, en el centro de la rueda y empieza a formarlo. Aquí yo quisiera el video donde se está formando la vasija. Y sabes una cosa, en este punto Dios trabaja con nuestro interior. En este punto Dios trabaja con nuestras emociones. Dios trabaja con nuestro carácter. Cuando el Señor deposita sus manos sobre ti y está dando vuelta la rueda, el Señor está trabajando en todas las áreas de nuestra vida. Y habemos personas que no nos dejamos trabajar, que pasan los años en Cristo y seguimos teniendo las mismas características. Yo soy enojón y así soy. No deberíamos de ser. No deberíamos de ser así. Poco a poco la vasija se va levantando. De ser una masa amorfa, sin forma, el alfarero empieza a trabajar en ella y empieza a darle una forma hermosa. Y cuando ya tú crees que estás terminado, no, todavía hay mucho más por hacer. Entonces, Dios nunca jamás quita su mano de nuestra vida. Amén. Poco a poco, esta vasija se va levantando. Poco a poco. No esperemos, hermanos, estar perfectos para servir a Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos una función que hacer dentro de la congregación. Así es que no esperes hacer una bella obra. Imagínate, pues nunca seríamos nada. ¿Sí? Y déjame decirte una cosa, Dios te ama, Dios nos ama y nos pasa por procesos precisamente porque nos ama, porque quiere pulirnos, porque quiere quitarnos lo que nos estorba. Los que tenemos hijos y vemos actitudes en nuestros hijos, ¿qué hacemos? Los corregimos, ¿verdad que sí? Porque los amamos. Los reprendemos, ¿verdad que sí? Porque los amamos. Dios hace lo mismo con nosotros. En Jeremías 18:4 dice: y la vasija que él hacía se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija como le parecía mejor hacerla. Es increíble que si el mismo Dios está trabajando con nosotros, dándonos una forma especial, la vasija se eche a perder en su mano. Nosotros somos esa vasija. ¿Cuándo nos echamos a perder? Cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios y cuando queremos hacer lo que nos da nuestra regalada gana. Y entonces tenemos que pagar consecuencias. ¿Sí? Y te das cuenta cuántas personas hay en Cristo que se alejan de la iglesia porque algo no les gustó, se echó a perder. Y por allá anda dándole vuelo a la hilacha. Pero ¿sabes qué? Esa vasija regresa y Dios la vuelve a trabajar. Dios no se deshace de nosotros porque nos equivocamos. Todos y cada uno de los siervos de la palabra de Dios, de los grandes siervos, cometieron errores. Y no porque cometieron errores, simplemente el rey David cometió adulterio, un mal padre, mandó matar al esposo de la mujer. Y aún sin embargo se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque se arrepintió, porque pidió perdón, porque se humilló, porque volvió a Cristo y el Señor lo volvió a formar.
Entonces, si tú has cometido errores, si tú te has equivocado, estás en el lugar correcto, estás en la casa del alfarero. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tus relaciones, pero necesitamos estar centrados en la voluntad de Cristo Jesús. Amén. Dios nunca nos va a dejar. Dice por ahí un versículo que Dios va a hacer lo que Él planeó hacer con nosotros. O sea, ¿te equivocaste? ¿Fallaste? No importa, ven a mí y yo te perdono. Y luego el otro proceso es pasar la lámina. O sea, no sé si lo tengo ahí, pero una vez que ya está formada la vasija, hay una especie como de laminita, donde se la pasan no se alcanza a apreciar. Era un video, nomás que aquí Alejandra me encantó porque a las 11:30 de la noche la tenía trabajando la pobre mujer. Voy a levantar una ofrenda para ella. Hay una pequeña laminilla que le ponen a la vasija con la que le va dando forma, Ese ya es el punto casi final. Ya el Señor dice, a ver, ya cambiaste de carácter, a ver, ya no gritas tanto, ya te sujetas a tu marido, ya eres proveedor, ándele. O sea, ya está el Señor puliendo los últimos detalles. Pero usted cree que ya terminó. No. Dios no ha terminado con usted, aunque ya tenga forma. Luego, el siguiente paso es orear. Ya agarró la vasija. No, esta no. ¿Cuál? Esta. Ya tiene la vasija. Ya le dio forma, ya le pasó el hilito. Y ahora lo pone en un estante, por allá. La pone a orear. Hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado como que Dios no está con nosotros? Como si Dios se hubiera ido, como si Dios no está ahí cerca de mí, como si Dios no escucha mis oraciones. ¿Sí o no? ¿O nomás yo? Nos está oreando el Señor. Nos está oreando para que nos sequemos, para que reflexionemos, para que aprendamos, para que pongamos ahí por obra lo que ha hecho en nuestra vida. Amén. Dice que el alfarero va y deja a la pieza en una repisa. En ese tiempo no sentimos la presencia. En el tiempo en que el barro está ahí en la repisa, no sentimos que Dios esté obrando a nuestro favor. Y no podemos comprender por qué yo estoy viviendo esto, por qué yo estoy sufriendo aquello. ¿Por qué, Señor, si yo sirvo en la iglesia? ¿Por qué, Señor, si yo me levanto a orar en la mañana? ¿Por qué si yo intercedo por los demás? Dios no se dejó, te está oreando. Pero ¿sabes para qué te está oreando? Para ver qué hay en tu corazón. Para ver si no empiezas a renegar. Ay, mejor me regreso al mundo. De estar aquí nadie me toma en cuenta en la iglesia. Yo ya quiero servir y ni me pelan. Eso dicen. En Segunda de Crónicas 32-31, la parte final, yo me voy a concentrar en la parte final de ese versículo de Segunda de Crónicas 32-31, dice, Dios lo dejó para, dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, dice, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. En esa porción de la palabra es para el rey de Babilonia. Dios lo dejó para probarle. Dios aparentemente te deja ahí oreando un tiempo para probarte, para ver si es cierto que no reniegas. A ver, ahora en la pandemia que estuvieron encerrados, ¿los divorcios aumentaron? ¿Cómo pues? ¿Cómo fue posible? O sea, estamos siendo probados. Amén. A ver, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Y el siguiente punto y último dice, el horno de fuego. Déjame decirte que según lo que yo investigué, que para poder trabajar el barro, para poder trabajar el barro, el horno tiene que alcanzar una temperatura de 800 grados centígrados. Y como maestra de física que soy, en una ocasión les dije a mis alumnos que investigaran a qué temperatura se podían triturar los huesos allá donde llevan a los muertitos, ¿sí? Y de 800 a 1200 grados centígrados tiene que estar el horno para triturar los huesos y convertirlos en polvo, porque polvo somos.
Y el horno para meter estas vajillas de barro tendrá que alcanzar una temperatura de 800 grados centígrados. Y cuando nosotros estamos en el horno de fuego, en el horno, en la prueba, en las aflicciones, sentimos que ya no podemos más. ¿Cierto o no es cierto? Siento que ya no puedo con este problema. Hay un ¿quién ha experimentado un cansancio sobrenatural? De esas veces que te acuestas y como que el cansancio pesa, como que te agobia, como así bien pesado. Yo lo he experimentado. Estamos en el horno de fuego. Amén. Ahí se da cuenta el alfarero si la vasija va a funcionar para lo cual él lo tenía preparado. Cuando se encuentra en el horno de fuego. Hay una reflexión que el pastor nos ha contado varias veces y no la quiero contar porque sería como copiársela. Pero bueno, Isaías 48:10 dice: he aquí, te he purificado, y no como la plata, te he escogido en horno de aflicción. Dios nos purifica a través de las aflicciones. Dios nos purifica, Blue, a través de las pruebas. En medio de las circunstancias difíciles, tú adora a Dios. Aún en los problemas, da gracias a Dios, porque la fe es eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo puedo estar ahorita en una situación difícil dándole gracias a Dios, porque yo sé que Dios ya obró. Amén. Entonces hay que dar gracias a Dios a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que estamos viviendo, estamos confiados en que Dios nos tiene en el horno de fuego y no nos da más cargas de las que podemos soportar. Es como en el ascensor. El ascensor decía, ahora que estamos en Guatemala, 3 personas, decía, 3, ¿verdad? 3 personas. Y nos subimos 4 o 5 y no daba, nos teníamos que salir. ¿Sabes una cosa? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia huella digital, ¿cierto? Y somos únicos y diferentes. Dios nos hizo únicos y diferentes. Y Dios nos procesa a cada uno de manera diferente, de acuerdo al plan y el propósito que Él tenga para nuestra vida. Amén. Wow, ¿cómo hablo, verdad? Wow. Isaías 48, ¿ya lo leí? ¿Ya lo leí? Ah, pues lo vuelvo a reír para que se les quite. No, primera de Pedro 4:12 dice, se me va la onda, me emociono. Ustedes no saben lo que significa para mí compartir, me da una emoción. Y desde un mes estoy trabajando y pensando y escuchando y escribiendo y borro y quito y pongo y así soy. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, a cada uno de ustedes les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, la palabra de Dios dice que todos vamos, no es extraño que pasemos por tribulaciones. Al contrario, si no te pasa nada, preocúpate, porque entonces quiere decir que el chamuco te tiene bien seguro. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. El fuego que utiliza Dios en las pruebas, en el horno, para trabajar con el barro, no es para destruirlo. No es para destruirlo, es para formarlo, para hacerlo fuerte, para hacerlo resistente. Y miren, este es una vasija que me dio una señora. Está en crudo. Está en crudo. No está metido en el horno. Y si yo presiono, se me va a quebrar. ¿Por qué? Porque no está horneado. Solamente las vasijas, todas las vasijas de barro, tienen que pasar por el horno de fuego para cumplir con su propósito. Y verdad, no lo quiero quebrar porque se lo voy a regresar a la señora, pero si yo hago así, se quiebra. El barro y el color es totalmente diferente, amén. Entonces, el Dios no nos va a dar más cargas de las que podamos soportar. Y después, cuando pasamos la tribulación, cuando pasamos por el proceso, ¿cómo fue? ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice para sacar adelante a mis hijos? ¿Cuántas han escuchado? No sé ni cómo le hice yo solita. No estaba solita, yo estaba contigo. ¿Sí?
Y luego, Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases, ¿por dónde? Por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios te está diciendo, la circunstancia que tú estás viviendo no va a acabar contigo, te va a fortalecer, te va a hacer más grande, más madura. Amén. Entonces créelo y declara y da gracias a Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano. Y el último, la decoración. Dios es un verdadero artesano. No pudimos, pero miren, Dios decora las vasijas. Cada vasija tiene una decoración diferente. Amén. Tiene un color diferente, una función diferente, una estructura diferente. Dios trabaja en nosotros. Ya estamos listos, casi listos. Únicamente, hermanos, Dios nos puede embellecer. ¿No se han dado cuenta que las personas, cuando no conocen de Cristo, se les ve la cara así como de limón? ¿Verdad? Y la pastora nos dice que cuando tengamos limones, pues hagamos una limonada. Sonríe, hermano. Sonríe, que la vida es bella, que la vida es hermosa y que nada es eterno. Cuando estás por la aflicción, mis niñas, cuando estamos en la aflicción, parecería que no se va a acabar el problema, parecería que, ay, todas las noches no puedo dormir y ya quiero. Hermano, ten fe, eso va a pasar. Amén. Entonces, hay veces que en esto de la decoración es cuando Dios nos pone pinceladas diferentes a cada uno. Pinceladas diferentes a cada uno. Nos da detalles diferentes, nos da talentos diferentes, nos da a cada uno de acuerdo a su plan y propósito. Amén. Y dice aquí, sin importar lo que suceda en tu vida, Dios va a terminar su obra en ti y sobre los tuyos. Amén. No debemos desistir, no nos debemos de cansar, debemos de perseverar. Yo no sé, hermano, ¿en qué etapa te encuentras tú? Autoanalízate. ¿En qué etapa te encuentras tú? ¿En la triturada? ¿En la amasada? ¿En cuál? ¿En el horno de fuego? ¿Ya saliste del horno? Porque sabes una cosa, una vez que el artesano pinta, decir, ya la hizo, si fuera vasija y hablara, ya la hice, pero no, te vuelve a meter al horno de fuego y aumenta la temperatura para que ese color se fije, para que puedas reflejar a Cristo. Entonces, cada vez vamos a ir aumentando las situaciones difíciles, pero vamos a estar más fuertes, porque en Cristo somos más que vencedores, hermano, porque Dios ha depositado en nosotros su sello, su color, su brillo, hermanos. Amén. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a trabajar con nosotros hasta que Él quiera, hermano, hasta que Él quiera. Y déjame decirte, todo depende de las manos. El barro por sí solo, les decía, no tiene ningún valor. Va a adquirir valor cuando el alfarero trabaje con él. Y mira, yo investigaba. Una pelota de básquetbol tiene un valor de $19 cuando vas al mercado. Pero por el simple hecho de que Michael Jordan jugó con esa pelota, vale ahora $33 millones. Depende de quién son las manos. Una pelota de béisbol en mi mano no vale nada. Vale 25 centavos, a lo mejor 10 centavos en la segunda. Si la compras nueva va a valer $6. Pero en las manos de Mark McGwire, ¿sí? En la temporada de 1998 se vendió en $3.05 millones, hermano. Depende de quién son las manos. Este es un lápiz. En mis manos me sirve nada más para escribir un mensaje, para escribir una carta, para escribir un texto. Pero en las manos de William Shakespeare creó
toda una historia. Depende de quién son las manos. Una onda como esta. Esa es una onda para aventar piedras. ¿Sí? Y en las manos de un niño sería ¿un qué? Un juguete. Pero en las manos de David fue un arma que derribó al gigante. Depende de quién son las manos. Wow, tremendo, ¿eh? Esto en mis manos no tiene ningún valor. Me servirá para ahuyentar un perro. Pero en las manos de Moisés abrió el mar. Depende de quién son las manos. Ve pensando en tus manos. Dos peces y 5 piezas de pan, para nosotros es un platillo. Pero en las manos de Jesús representó el alimento de más de 5,000 personas. Depende de quién son las manos. Estos 2 clavos en mis manos me servirán quizás para sostener una puerta, arreglar una silla. Wow. Pero puestas en las manos de Jesucristo, trajeron la salvación del mundo. Depende de quién son las manos. Todo depende de quién son las manos. Y tú tienes 2 manos. Dios te las dio. Y tienen un valor especial. Que tus manos te sirvan para bendecir.